Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. La electricidad de objetos livianos, y aunque no llegó a definir que era debido a la distribución de cargas, se creía que la electricidad residía en el objeto frotado, el filósofo griego denominaría a el electrón. Como en el magnetismo, Tales de Mileto no solo fue el origen del estudio de la electrostática, sino que también creó el término que 1600 años después William Hilbert sugería para referirse a la propiedad de atraer pequeños objetos después de haberlos frotado. La electricidad, de aquí se ha derivado el término electricidad proveniente de la palabra electrón, que en griego significa ámbar. El término electricidad El término electricidad deriva del griego electrón que significa ámbar. El filósofo griego Tales de Mileto se percató de que al frotar una varilla de ámbar con lana o piel se creaba una atracción hacia otros cuerpos en la vecindad e incluso se producían chispas. Aquí un ejemplo de un peine cuando nos peinamos, tenemos pequeña electricidad, o con la lana también, y este es el ámbar. O también con la piel, a veces al tocarnos sentimos electricidad. El otro es, ¿qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico que se presenta en la materia por la interrelación y movimiento de cargas eléctricas. Se manifiesta de manera habitual en la naturaleza por medio de los rayos, o se puede producir de forma artificial por frotamiento, bacterias o un generador eléctrico. La carga eléctrica es la cantidad de energía presente en un cuerpo en forma de electrones. Una imagen más, para definir un poco más de lo que estoy hablando, es que las cargas eléctricas son partículas que ejercen fuerzas atractivas y repulsivas. Toda materia está formada por partículas, como están llamadas átomos. Y un átomo a su vez está compuesto por pequeños elementos, que son un protón, que tiene carga eléctrica positiva, se encuentra localizado en el núcleo. Un neutrón no tiene carga eléctrica, se sitúa en el núcleo junto con los protones, y el electrón, que posee carga eléctrica negativa y se encuentra en la corteza. Electricidad estática. Es un tipo de carga eléctrica, se llama estática porque normalmente no se conductores, por lo general se obtiene al frotar cierto tipo de materiales. Puede ser materiales como el que mencioné hace momentos atrás, que fue el peine, que con nuestro cabello, que puede generar un poco de electricidad, o al tocar a otra persona, que es un pequeño impulso eléctrico. Y bueno, aquí está otro cuadrito donde igual explica. El término electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en una zona con poca conductividad eléctrica. Los materiales con los que tratamos en nuestra vida diaria están formados por átomos y moléculas que son eléctricamente neutros porque tienen el mismo número de cargas positivas, protones en el núcleo, que de cargas negativas, electrones alrededor del núcleo. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la carga eléctrica en movimiento en lo que llamamos flujo de electrones. En esta imagen nos explicará un poco mejor. La corriente eléctrica puede ser de dos tipos. Corriente continua. El movimiento de los electrones es siempre en la misma dirección. Y corriente alterna, cuando la dirección del movimiento de los electrones cambia alternativamente. Es decir, en circuitos alimentados con la red eléctrica de los edificios. Aquí podemos ver una corriente continua cuando es corriente continua y una corriente alterna. En la corriente continua, los electrones siempre se mueven en el mismo sentido, del polo del generador hacia el polo, del polo negativo del generador hacia el polo positivo. La polaridad del generador es siempre la misma. En la corriente alterna, los electrones cambian el sentido de su movimiento continuamente. Esto se debe a que la polaridad del generador cambia periódicamente 50 veces por segundo. Bueno, ingeniero, después el siguiente le toca a mi compañera o compañero al que le sigue. Por favor, el que le sigue. Ya, aislantes y conductores. Bueno, todos los materiales, según su naturaleza, pueden permitir o impedir el paso de la corriente eléctrica. Los conductores son los que permiten los electrones y los aislantes son el contrario, o sea, lo impiden. Algunos ejemplos de aislantes puede ser la cinta aislante, que es el más común, y de los conductores puede ser los metales, como es el aluminio, hierro y plata. Semiconductores. Los semiconductores son un material según su naturaleza.
por favor. El siguiente, por favor. Los semiconductores son unos materiales intermedios, tal como su nombre lo indica. Dejan pasar la corriente a medias. Los más utilizados son el silicón y el germanio. Desde su descubrimiento se utilizan para fabricar componentes electrónicos como diodos, transistores y circuitos integrados. Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que se incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentra. Los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica se indican en la tabla adjunta. El elemento semiconductor más usado es el silicio. El segundo es el germanio. Aunque idéntico comportamiento presentan las combinaciones de elementos de los grupos 12 y 13 con los grupos 14 y 15. Posteriormente se ha comenzado a emplear también el azufre. La característica común a todos ellos es que son tetravalentes, teniendo el silicio una configuración electrónica. Siguiente, por favor. Fenómenos electrónicos y magnéticos. Los fenómenos electrónicos y magnéticos fueron considerados como independientes hasta 1820, cuando su relación fue descubierta por casualidad. Hans Hørsted, esperando su clase de física en la Universidad de Copenhague. Una tarde del mes de abril, cuando al mover su brújula cerca un cable se conducía la corriente eléctrica, notó que la aguja giraba hasta quedar en una posición perpendicular a la dirección del cable. Más tarde repitió el experimento una gran cantidad de veces, confirmando el fenómeno. Por primera vez se había hallado una conexión entre la electricidad y el magnetismo, en un accidente que puede considerarse como el nacimiento del electromagnetismo. Pocos días después, al enterarse del hallazgo de Hørsted, el científico francés André-Marie Ampère, quien logró formular este componente descubriendo en términos matemáticos sólidos. Ampère propuso formalmente que una corriente eléctrica produce un campo magnético. La electricidad y el magnetismo son fenómenos que observan los antiguos griegos. La electricidad la producían cuando frotaban un pedazo de ámbar, el cual se electrificaba. Atraía pedazos de paja. También supieron que las fuerzas magnéticas, observando que la piedra magnética de óxido de hierro era por hierro en electricidad. Se usan términos tomados del griego como la palabra eléctrico, que proviene de electrón, palabra griega para ámbar. La palabra magnético proviene de Magnesia, en nombre de la provincia griega donde por primera vez se encontró la magnética. Por favor, los términos hay que leerlos bien porque no dice magnesia, magnetita. Magnetita, sí, perdón, ingeniero. Magnetita. Principios electromagnéticos. 1. Los polos magnéticos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. 2. Una corriente eléctrica circulando por un conductor genera un campo magnético. 3. Un conductor moviéndose dentro de un campo magnético provoca que se genere a través de una corriente eléctrica. 4. Un conductor por el que circula una corriente eléctrica
moviéndose a través de un campo magnético quede sometido a una fuerza. Aquí podemos ver en las imágenes. Siguiente, por favor. Elementos de un circuito. Generadores. Son los elementos encargados de suministrar la energía al circuito, creando una diferencia de potencial entre sus terminales que permiten que circule la corriente eléctrica. Los elementos que se encargan de esta función son las baterías, los dinamos y alternadores. Los conductores son materiales que permiten el paso de corriente eléctrica, por lo que se utilizan como unión entre distintos elementos del circuito. Generalmente son cables formados por hilos de cobre trenzados y recubiertos por un aislante plástico. Receptores. Componentes que reciben la energía eléctrica y la transforman en otras formas más útiles para nosotros, como el movimiento, luz, sonido o calor. Algunos receptores son muy comunes, como son las lámparas, los motores, las estufas, las altavoces, los electrodomésticos y las máquinas. Elementos de control. Estos elementos permiten con el circuito conectado y desconectado sus diferentes elementos según nuestra voluntad. Los elementos de control más empleados son los interruptores, pulsadores y conmutadores. Elementos de protección. Estos elementos tienen la misión de proteger a la instalación y sus usuarios de cualquier avería que los pueda poner en peligro. Los más empleados son los fusibles automáticos, térmicos y los interruptores diferenciales y de protección. En este aspecto de un circuito eléctrico, directamente lo que tenemos en la casa, con la otra diapositiva de la compañera, por eso, directamente, si nosotros conectamos cualquier carga en la casa, puede ser el refrigerador, su televisor, su computadora, su celular, entonces un circuito eléctrico está compuesto ¿de qué? De una fuente de energía, que en este caso sería su tomacorriente, que ustedes llaman el enchufe. Los conductores por donde van a circular los electrones, porque si no hay conductores, ¿cómo va a circular la corriente eléctrica? El receptor, que sería el celular. Los receptores puede ser la licuadora, la estufa. Ustedes que tienen en el laboratorio varios receptores, como por ejemplo el microscopio electrónico, puede ser una esterilizadora, no sé. Elementos de control, puede ser el interruptor de su casa, el pulsador de su celular para activar. Y elementos de protección son los elementos de los térmicos que tenemos en la casa, que por cualquier maniobra indebida o directamente alguna sobrecarga, tiene que salir fuera de servicio para apagar todo. Entonces, a eso se llaman elementos de protección. Entonces, los elementos de un circuito no son nada más que la fuente de energía, los conductores, los receptores, después puede ser el interruptor o pulsadores, por donde nosotros hacemos activo el circuito. Adelante. Gracias, ingeniero. Esa sería mi parte. El siguiente, por favor. Luis Marca. Inge, ¿Quién va a disertar? yo, Inge, Inge, pero de mi parte faltaba. Mi compañera tenía que seguir, Inge. ¿Quién? Ah, no, perdón, me equivoqué.
Ya, continuando con lo que dijo mi compañera, A ver, concéntrate en lo que tienes que hacer. elementos de control. Sí, 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 sí. Elementos de control son dispositivos que tienen, que sirven para dirigir e interrumpir el paso de la electricidad. Como podemos ver también en ahí, por ejemplo, los interruptores, ¿no? El cable, la pila, el fusible, el motor, la bombilla. Siguiente, por favor. Los generadores son dispositivos que originan y proporcionan la energía necesaria para que circule la corriente eléctrica de un círculo, perdón, en un circuito, perdón. Como podemos ver en ahí los ejemplos, las baterías, ¿no? Diferentes del tamaño. Siguiente, por favor. Conductores. Eh, Tal cual dice, sirve para unir los elementos del circuito y que se hace llegar la electricidad. El- la diferencia de distintos materiales en que los aislantes son materiales que representan una gran resistencia a de las cargas se des- se desplacen a los conductores. Se podría decir que se originan más con los cables, en otras palabras, más resumidamente. Siguiente, por favor. Elementos de control. Son dispositivos que sirven para dirigir o interrumpir el volumen y el paso de la electricidad, como los ejemplos ahí lo tenemos, el interruptor, el pulsador y el conmutador. Siguiente, por favor. El volumen, ¿qué volumen? No hay volumen. Los Interruptor. interruptores son aquellos que dan paso de energía eléctrica para alimentar a una determinada carga. A voluntad, el paso de la electricidad, dice. Cuidado, estás leyendo muy bien, parece. Sí, el que la luz. Ya, siguiente, porfa. Eh, Elementos de protección. Son dispositivos que detectan las subidas de tensión e interrumpen el paso de la electricidad, así para que las personas que lo manejan no sufran daño. Eh, Tal ahí tenemos tres ejemplos, que es el interruptor magnético. Se podría decir que protege contra las sobrecargas y cortocircuitos. Ya no es Provo interruptor mágico, es interruptor magnetotérmico. Magnetotérmico. Magnetotérmico, eso. Ya. Como lo estaba diciendo, perdón, protege contra las cargas y los cortocircuitos, provocando la desconexión de la fuente de la electricidad, en las palabras. El siguiente es la labor del interruptor diferencial. Eh, es algo más compleja, se podría decir. Su función es proteger a las personas de los contactos indirectos. Y la última sería eh, el principio del fusible. Es estar, con, es estar construido por una aleación metálica al circular una corriente elevada o sobre la intensidad que excede el valor predeterminado del fusible. Siguiente, por favor. Elementos receptores. Eh, Son dispositivos a los que les llega la electricidad y lo transforman en otros tipos de energía, tales como la luz, calor, sonido, movimiento, etcétera. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos ahí la bombilla, el motor, el timbre y la resistencia. Siguiente, por favor. Carga eléctrica y el culombio, que ahí está representada cómo se representa, ¿no? Su representación.
Ya. La unidad, la unidad de carga eléctrica es un sistema internacional de unidades. Se denomina coulombio con el símbolo de C mayúscula. Así corresponde con una carga de 6.24 por 10 elevado a 18 electrones aproximadamente. El coulombio con símbolo C mayúscula se define como la cantidad de carga que a la distancia de 1 metro ejerce sobre otra cantidad de carga igual. La fuerza de 9 por 10 elevado a 9 newtons. La carga de un electrón vendrá dada por la siguiente expresión y equivale a 1.6 por 10 elevado a 19 coulombios. Tal representa la gráfica que podemos ver que un electrón es igual a menos un coulombio sobre 6.24 por 10 elevado a 18, que daría igual a menos 602.564 por 10 elevado a la menos 19 coulombios. Eh, interac- la interacción de cargas sería decir que las cargas del mismo signo se repelan y de distintos signos se atraen, tal como lo vemos en el gráfico. Eso sería todo, Inge. Mi compañera va a continuar con la disertación. Adelante. Luis Marca. Nayeli Ovis. Buenas noches, ingeniero. Adelante. Yo le voy a hablar sobre la diferencia de potencial, tensión o voltaje. La tensión de voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un círculo eléctrico cerrado, Circuito. provocando corriente eléctrica. La diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se produciría un flujo de electrones. El voltio y el volt es una V mayúscula, es la unidad derivada del Sí para el potencial eléctrico, fuerza de electromotriz y el voltaje. Para el Siguiente, por sistema favor. internacional, dice, no dice para sí. Siguiente, por favor. La intensidad de la corriente. La corriente o intensidad eléctrica es el carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material. Es el sistema internacional de unidades que expresa coulombios sobre segundo, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, lo que se aprovecha de un electroimán. Podemos ver en la imagen el sentido de la corriente. La corriente eléctrica es definida por convenio en el sentido contrario al desplazamiento de los electrones. En ese anterior diapositiva, claramente dice, en el sistema internacional de las unidades se expresa en coulombs por segundo a la -1. Quiere decir coulomb sobre segundo, que quiere decir que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Por favor, esa fórmula tampoco veo en ahí, debería de estar esclarecida esa fórmula. Adelante. El siguiente, por favor. Resistencia eléctrica. Se denomina resistencia eléctrica simbolizada habitualmente como R, a la dificultad u oposición
de un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él. El Sistema Internacional de Unidades, su valor se expresa en ohmios, que se designa con la letra griega omega mayúscula. Esa es la unidad de la resistencia. La unidad de la resistencia es ohmios, que quiere decir omega. Sí. Hay dinámicos que expresan la sustancia y la resistividad. La resistencia, dice tu fórmula, es igual a la resistividad por la longitud de un conductor sobre el área. A es área del círculo, es decir, de la forma del conductor. Y la forma de los conductores en su mayor parte son circulares. Pi por R al cuadrado o pi cuartos por diámetro al cuadrado. Ojo. Está bien. El otro, por favor. Ejemplos de cálculo de resistencia eléctrica. El ejemplo número 1 es la cifra. Bueno, en aquí debemos saber los colores o código de colores de las resistencias. No es muy importante para ustedes, por lo importante que tiene que ver en este tema de electricidad sería los cuidados que tienen que tener, calcular las resistencias totales o equivalentes, porque ustedes van a, en algún momento en su laboratorio van a trabajar con energía eléctrica, y en la energía eléctrica hay que tener mucho cuidado, hay que saber de por lo menos las 5 reglas de oro de seguridad. Esto es más para un eléctrico. Entonces, este tema de ejemplos de resistencia por la forma de colores que tienen las resistencias no es muy aconsejable por el momento. Adelante. 1. Calcula la resistencia de un cable. Al calcular la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica, un alambre de aluminio de 1 metro de longitud con una sección transversal de 0,1 milímetros al cuadrado. milímetros al cuadrado. Esa es la sección transversal del conductor. Adelante. El otro, por favor. Esto sí, es bastante importante porque en algún momento hemos hecho de potencia eléctrica y directamente hemos indicado que la potencia no es nada más que el trabajo sobre unidad de tiempo, y el trabajo se mide en julios, la unidad de tiempo en segundos, julio sobre segundo me da el vatio. Adelante. Ya, potencia eléctrica. W. Se denomina potencia eléctrica al cociente entre la energía disipada por un elemento y el tiempo que está activo y se simboliza como W. Trabajo. La energía disipada por un elemento viene dada por un efecto Joule, que determina que una corriente circulando por un elemento provoca un calentamiento del mismo. En el sistema integral de unidades, su valor se expresa en vatios, que se designa con la letra WV. Su denominación vatio viene en honor del británico James Watt, inventor de la máquina de vapor. Ahí tenemos la fórmula para los ejercicios, que es trabajo, por la ley de Joule, es trabajo igual a... ¿Le paso la palabra a mi compañera? Buenas noches, Inge. Yo voy a seguir continuando con la exposición. Y lo que me tocó es potencial eléctrica. ¿BTXP? Sí. Ya, adelante. Bueno,
potencial eléctrica. El efecto de Joule fue definido de la siguiente manera: la calidad de energía calorífica reducida por una corriente eléctrica depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo paso de la corriente. Matemáticamente se expresa como electricidad, intensidad Energía. por resistencia, unidad de energía en julios. La E es energía, por si acaso. Es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Sí. En este efecto se basa el funcionamiento de diferentes electrodomésticos como los hornos, las calefacciones eléctricas y algunos aparatos empleados industrialmente como soldadoras, etc., en los que el efecto útil buscando es precisamente el calor que desprende el conductor por el paso de la corriente. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones en un efecto indeseado. La razón por la que los aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un ventilador que disminuye el calor generando y evite el calentamiento excesivo de los diferentes dispositivos como podían ser los circuitos integrados, bombillas, Incandescentes. incandescentes y que producen más energía calorífica que lumínica. La Unidad Internacional de Energía y Trabajo, el Julie fue bautizada por su honor. En su honor. En su honor. Por favor, hay que leer bien. Esto es importante. Ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Se puede expresar matemáticamente en las siguientes ecuaciones, que es intensidad igual a diferencia de potencial en voltios sobre resistencia en